El plano inclinado es una máquina simple que permite subir objetos realizando menos fuerza. Para calcular la tensión de la cuerda que equilibra el plano, descompensamos las fuerzas y hacemos la sumatoria sobre cada eje. Es recomendable girar el sistema de ejes de tal forma que uno de ellos quede paralelo al plano, para que sea horizontalmente. Con esto se simplifican las cuentas, ya que la sumatoria de fuerzas en X tiene el mismo ángulo que la tensión que lo equilibra. Para resolverlo dibujamos los ejes y las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo. El plano empuja un objeto sobre una superficie inclinada y uno puede mover el objeto hacia una altura h con una fuerza menor que el peso del objeto. Si no hubiera fricción, entonces la ventaja mecánica puede determinarse exactamente estableciendo el trabajo de entrada, y este sería empujar el objeto hacia arriba del plano inclinado, igual al trabajo de salida, que es elevar un objeto. Considere los 3 bloques conectados que se muestran en el diagrama. Si el plano inclinado es sin fricción y el sistema está en equilibrio, determine, en función de masa, gravedad y ángulo, la masa m y las tensiones T1 y T2. En el problema encontramos 3 masas: la masa 2m, la masa m minúscula y la masa m mayúscula. Para sacar las tensiones que las unen, primero se saca la sumatoria de fuerzas, que es la masa por la aceleración. Como en este caso no hay aceleración, la sumatoria de fuerzas en X tanto como en Y es igual a 0. Después de esto procedemos a sacar la tensión en la masa 2m, que sería la tensión 1 menos el peso 1. Estas se igualan a 0 para después pasar a igualar la tensión 1 al peso 1. Esto nos da igual al peso 1 por el seno del grado, cuyo el peso 1 es 2m por la gravedad por el seno del grado. Esto nos da el resultado de la tensión 1. Después procedemos a sacar la sumatoria de fuerzas en X en la masa m minúscula. Primero, restamos la tensión 2 menos la tensión 1 menos el peso 2. Esto nos da igual a 0. Después igualamos la tensión 2 a la tensión 1 más el peso 2. El peso 2 es igual al peso 2 por el seno del ángulo, que es igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo. La tensión 2 es igual a 2m por gravedad por seno de ángulo más m por gravedad por seno de ángulo. Esto, al sumarlo, nos da tensión 2 igual a 3m más gravedad por el seno del ángulo. Después sacamos la tensión 2 en la fuerza m mayúscula. Esto se da al igualar la tensión 2 al peso 3, que es igual a m mayúscula por gravedad. M mayúscula es igual a la tensión 2 sobre gravedad, que es igual a 3m más por gravedad por seno de ángulo entre gravedad. Esto nos da igual a m mayúscula igual a 3m por seno del ángulo. Una rampa es un elemento de la arquitectura o de la ingeniería que permite vincular dos lugares que se encuentran a diferente altura. Lo que ofrece la rampa es un camino descendente o ascendente para trasladarse de un espacio a otro a través de superficie. Existen unas normas con unas características mínimas que se han de cumplir para que las rampas sean accesibles. Existen 2 casos en lo general, que son los espacios públicos urbanizados y en accesos de edificio. El número 1 en nuestro dibujo es la anchura libre mínima de paso, que tiene que ser de 1.8 metros. El número 2 es la longitud máxima de cada tramo, que tiene que ser de 10 metros. Y las pendientes máximas longitudinales según la longitud del tramo son: del 12% tiene tramos de 1.5 metros, el 10% tiene tramos de 3 metros, el 8% tiene tramos de hasta 10 metros y la pendiente transversal máxima será hasta del 2%.
Los rellenos situados entre tramos de rampas serán del mismo ancho que esta y una profundidad mínima de 1.5 metros para tramos rectos y de 1.8 para tramos con cambios de dirección. Los pavimentos cumplirán con las siguientes características. Serán duros, estables, antideslizantes en seco y mojado. No existirán piezas ni elementos sueltos con independencia del sistema constructivo que en todo caso impedirá el desplazamiento de las mismas. Su colocación y mantenimiento asegurará su continuidad y la inexistencia de resaltes. Se colocarán franjas de pavimento táctil siempre señalando el inicio y el final de la rampa y tendrán las siguientes características. Servirán para orientar, dirigir y advertir en distintos puntos del recorrido sin que se construya peligro ni molestia para el tránsito peatonal en su conjunto. El pavimento táctil será antideslizante y permitirá una fácil detención y recepción de información mediante el pie o bastón blanco para la parte de las personas con discapacidad visual. Se dispondrá conformado de franjas de orientación y ancho variable que constarán cromáticamente del suelo circundante. Se colocarán pasamanos a ambos lados de la rampa y tendrán las siguientes características. Serán continuos en todo su recorrido y se prolongarán 30 centímetros más allá de cada tramo de rampa. En caso de existir desniveles laterales, se colocarán bardillas de protección o zócalos. En una altura comprendida de los 20 centímetros a los 70 centímetros, no existirán elementos que puedan ser escalables. La pendiente en itinerarios accesibles variará en función de la longitud del tramo. 10% tramos de hasta 3 metros, 8% tramos de hasta 6 metros, 6% en el resto de casos. La pendiente transversal se limitará al 2%. La longitud de tramo máxima es de 9 metros. Además, cumplirán las siguientes condiciones. Serán tramos rectos o con un radio de curvatura de al menos 30 metros. Anchura libre de 1.20 metros como mínimo. Se dispondrá una superficie horizontal al principio y al final de cada tramo con una longitud de 1.20 metros en la dirección de la rampa como mínimo. Las mesetas dispuestas entre tramos de rampa cumplirán con las siguientes características. En una rampa con la misma dirección tendrán al menos la misma anchura que la rampa y una longitud medida en su eje de 1.50 metros como mínimo. En rampas con cambio de dirección, la anchura de la rampa no se reducirá a lo largo de la meseta y quedará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de ninguna puerta. No habrá pasillos de anchura inferior a 1.20 metros ni puertas a menos de 1.50 metros de distancia del arranque de un tramo. Las rampas en itinerarios accesibles con pendiente superior al 6% y que salven un desnivel superior a 18.5 centímetros tendrán un pasamanos a ambos lados con las siguientes características. Será continuo, incluido mesetas. Los bordes libres contarán con un zócalo o elemento de protección lateral de 10 centímetros de altura como mínimo. Cuando la longitud del tramo exceda de 3 metros, el pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 30 centímetros en los extremos y a ambos lados. La altura del pasamanos estará comprendida entre 90 y 110 centímetros, añadiéndose otro a una altura comprendida entre 65 y 75 centímetros. El pasamanos será firme, fácil de asir y estará separado del paramento al menos 4 centímetros y su sistema de sujeción no interferirá en el paso continuo de la mano.